la que más van a usar en el transcurso de su carrera, claro, siempre y cuando terminen, ¿no? Va a ser una de las herramientas de los signos vitales más importantes para la evolución y para el reporte a una instancia superior o de mayor complejidad, la presión arterial del paciente que ustedes van a estar tratando, ¿no? Entonces, la presión arterial, ¿qué cosa es la presión arterial? Empecemos. La presión arterial no es nada más que la presión que ejerce la sangre sobre un sector o un área determinada de una arteria. ¿Y cuáles son los factores que mantienen la presión arterial? ¿Me están escuchando claro o me escuchan muy bajo? Está bien, Sí, doctor, profesor. todo claro. Escucha claro, doctor. Perfecto, a ver, ahí está bien. Ya. A ver ahí. Ya. ¿Cuáles son los factores que mantienen a la presión arterial? Son varios los factores que, si se modifica alguno de ellos, se va a modificar también la presión arterial. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos empezando de abajo hacia arriba, ¿sí? Perdón un ratito. Entonces, le estaba diciendo, disculpe, le estaba diciendo que empezando de abajo hacia arriba, tenemos nosotros que si se modifica el inotropismo, se va a modificar la frecuencia cardíaca, se va a modificar la fuerza de contracción, se va a modificar la poscarga, va a cambiar el volumen telesistólico, va a cambiar el volumen de eyección, va a cambiar el gasto cardíaco y por lo tanto se va a modificar la presión arterial. ¿Ok? La frecuencia cardíaca también modifica la presión arterial. Por ejemplo, si se activa el sistema simpático, lo más probable es que aumente la presión arterial. Y si se activa el sistema parasimpático, lo más probable es que baje la presión arterial. La resistencia periférica total también cambia la presión arterial. O sea, si las arterias aumentan o disminuyen su diámetro, va a aumentar o disminuir la presión arterial. Exactamente, si es que el diámetro disminuye, la presión arterial aumenta. Y si el diámetro aumenta, la presión arterial disminuye. Si no ha quedado muy claro esto de la poscarga, yo les podría decir que la poscarga es la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo izquierdo a través de la aorta. A eso se llama la poscarga. A mayor poscarga, mayor fuerza tiene que hacer el ventrículo para poder eyectar esa sangre. Por lo tanto, va a aumentar la presión arterial, porque también aumenta el volumen de eyección, porque es como ponerle el dedo a la salida de agua de un caño, entonces, o de una manguera. Van a ver ustedes que la manguera se empieza a hinchar hasta el fin que le va a vencer la fuerza de la manguera al dedo que ustedes ponen en la salida
de ese conducto, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se le llama volumen telesistólico, ¿ya? Y lo que llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas inferiores y superiores va a conformar el volumen telediastólico. A mayor volumen telediastólico, mayor ley de Frank Starling. O sea, Frank Starling dice, mientras más me estiras, más me contraigo. Si ustedes se acuerdan de la clase del músculo cardíaco, a mayor estiramiento, mayor contracción. Entonces, a esta sangre que llega a las cavidades derechas se llama precarga, y a lo que se opone a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo se llama poscarga. Acá están los aparatitos que ustedes van a usar para tomar la presión. Este es el aparato de mercurio, el más fidedigno, el más estándar. Con este nosotros calibramos el anaeroide y el electrónico. Este es pero ya ha caído un poco en desuso porque las leyes sanitarias han prohibido el empleo de estos tensiómetros porque acá adentro llevan mercurio y ustedes saben que esto a veces se rompe y el mercurio, una vez que se vierte a una superficie o a la naturaleza, tarda pues miles de años para que se desaparezca. Algunos dicen que no desaparece nunca el mercurio sobre la faz de la Tierra. Estos tensiómetros que son muy prácticos, son muy bonitos, fáciles de usar, el problema es que se descalibran con mucha facilidad. Si es que la pila está baja, si es que ha sufrido un golpe, el problema no es que no funcione, el problema es que funciona, pero funciona mal. Lo ideal sería que si se golpea no funcione, ¿no? No, funciona, pero van a funcionar dando lecturas erróneas. Este de acá, el aneroide, es ya un poco más fidedigno, tiene válvula, pero tiene un manómetro. Ese manómetro es de aire comprimido. Entonces, este es mucho mejor. Esto es lo que van a usar frecuentemente ustedes en su práctica diaria. Y cuando se les descalibra esto, van a tener que recurrir a este otro para que puedan calibrarlo. ¿Ok? Vean ustedes que cuando empiezan ustedes a tomar la presión arterial, ejercen una presión con aire, acá está el manguito, para que esto al insuflarse colapse a la arteria y ya no pueda pasar sangre. Cuando sucede esto, ustedes no van a encontrar ningún ruido van a escuchar con el estetoscopio. Pero cuando empiezan ustedes a aflojar la tuerquita de este manguito, de este manómetro, entonces va a empezar a pasar un poquito de sangre y a eso se conforma el primer ruido de Korotov. El ruido de Korotov no es nada más que la turbulencia que ejerce la sangre al pasar por un tubo estrecho, ¿no? Donde aumenta la velocidad, pero también aumenta la turbulencia. Entonces acá se escucha el primer ruido de Korotov y cuando ya la arteria se ha abierto totalmente, la sangre fluye con toda facilidad, ya no se va a escuchar ningún ruido de Korotov. Entonces, el primer ruido lo llaman la presión sistólica y cuando ya dejan de escuchar es la presión diastólica. Acá está lo que le estoy diciendo. Ustedes todas leen inglés, ¿no es cierto? Entonces, la presión arterial tiene mecanismo para regularse. ¿Ya? Mecanismos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos la regulación nerviosa, la regulación a plazo intermedio y la regulación renal. Vamos a ver una por una de qué se trata esta regulación de la presión arterial. La regulación a corto plazo, rápida, regulación nerviosa, que es la primera que se pone en marcha cuando se produce una alteración de la presión arterial, es esta. Está dado a través de los vasoreceptores, de los quimiorreceptores y de la isquemia del sistema nervioso central.
Los varoreceptores, los varoreceptores son unas estructuras, unas pequeñas estructuras que se ubican en el seno carotidio, en el callado aórtico, en la arteria pulmonar y en otras arterias importantes del cuerpo y detectan cuando la presión arterial aumenta, se distiende con mayor facilidad estas células especializadas, que son un tipo de mecanorreceptores. Entonces, a través de estas células van a mandar una señal a través del nervio glosofaringio, del noveno y del décimo par, que es el nervio vago, y va a llegar esta señal hasta el bulbo raquídeo, a una zona, a un centro vasomotor, para que este centro vasomotor intente disminuir la presión arterial, si es que está muy aumentado. Y cuando no envía ninguna señal, se va a activar el área vasoconstrictora para que mantenga un cierto tono simpático sobre el parasimpático. Entonces, como ustedes verán, los varoreceptores fundamentalmente mantienen la presión arterial a valores casi normales, pero fundamentalmente a la alza. O sea, cuando se eleva la presión arterial, se estimulan los varoreceptores, envían señales y luego se produce la vasodilatación para que baje la presión arterial. ¿Ok? ¿Cómo es exactamente? Bueno, en el bulbo, en el bulbo tenemos un centro que se llama núcleo del tracto solitario, que recibe las aferencias del seno carotidio y del callado aórtico a través del glosofaringio y del nervio neumogástrico. Van a llegar estas aferencias usando un neurotransmisor que es el glutamato, y al llegar al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, esto a su vez van a comunicarse con un centro medial lateral ventral caudal, donde a través del glutamato estos van a estimular ya a otro centro que es el rostral, que está acá. Primero llega acá, sí se ve el cursor, ¿no? Primero llega al núcleo del tracto solitario, luego llega al centro ventrolateromedial caudal, utilizando glutamato, pero de acá, del ventrolateromedial caudal, ya envía un brazo, otra aferencia al centro rostral vulvar, pero ya no a través del glutamato, sino a través del GABA. El GABA es un transmisor, es un neurotransmisor inhibitorio y lo va a apagar al núcleo rostral ventrolateromedial, lo va a apagar a este. ¿Y para qué lo va a apagar? Porque este núcleo ventrolateromedial rostral se comunica con la columna gris intermedio lateral, produciendo activación del sistema simpático y liberación de noradrenalina y adrenalina, que va a producir vasoconstricción y a su vez aumento de la presión arterial. Pero como este paciente tiene la presión arterial elevada, entonces lo que hace es apagar al rostral. La chamba, el trabajo que tiene que hacer el rostral es subir la presión, pero como lo apaga, esto se desactiva y toda la columna gris intermedio lateral y el retículo espinal se inhiben y por lo tanto el simpático también se va a apagar y va a disminuir la presión arterial. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctor. Perfecto. Cuando la presión arterial está muy baja, entonces no envía las señales aferentes a través del noveno y del décimo par al tracto solitario y por lo tanto el núcleo rostral ventrolateromedial está libre de polvo y paja, va a trabajar su chamba de lo lindo porque no va a haber ninguna neurona que le libere GABA, un, un neurotransmisor inhibitorio, y por lo tanto este rostral al activarse va a activar al retículo espinal y al asta gris intermedio lateral de la médula
para que llegue hasta la médula suprarrenal, libere adrenalina y noradrenalina y se produzca una activación del sistema simpático paraganglionar y libere estos neurotransmisores que van a llevar a una vasoconstricción y van a llevar a la liberación de aldosterona que va a retener incluso más agua y más sodio. ¿No es cierto? Esto es el mecanismo nervioso de regulación a la alza y a la baja de la presión arterial. ¿Any question? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién se anima a hacer una pregunta? No se anima. ¿Mm? Profesor, ¿el GABA para qué dijo que era? El GABA es un ¿Inhibía o lo neurotransmisor activaba? inhibitorio que va a inhibir al rostral, a este. ¿Se ve mi cursor o no? ¿Se ve mi cursor o no? No, no. No se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, doctor. A ver, este a lo mejor se ve más. Este se ve más, ¿no? Sí, mejor. Ya. Entonces, el GABA lo que hace, se libera entre el caudal y este. Entonces, el caudal suelta GABA y el GABA apaga, inhibe, hiperpolariza, si quieren, al núcleo rostral. Al apagarlo al rostral, se apaga el sistema simpático de la columna vertebral o de la columna espinal. ¿Otra pregunta? Pregunten nomás, ¿ah? No hay otra. Muy bien. Entonces seguimos. Bien, entonces volvemos otra vez a la vedette. La vedette, la vedette es el núcleo del tracto solitario. Esta es la artista. ¿Ok? Entonces, esta artista recibe señales aferentes del callado aórtico, del cuerpo carotídeo, de las zonas arteriales pulmonares, de los vasos de baja presión. Muy bien. Y cuando la presión está alta, aparte de apagarse el rostral por el GABA, que ya les he dicho, manda unas señales, el núcleo del tracto solitario, a estos otros dos núcleos, miren, manda una a esta y otra a esta. Estos que están de amarillo. ¿Y para qué? Este de acá, que está pegadito al núcleo del tracto solitario, se llama núcleo dorsal motor del vago. Entonces, como es del vago, es parasimpático. Y si es parasimpático, produce dilatación y liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, baja la presión arterial. Y no solamente manda una señal al núcleo motor dorsal del vago, sino manda otro al núcleo ambiguo, que también tiene conexión con el vago para producir bradicardia, para producir vasodilatación, para producir mayor liberación de óxido nítrico, para aumentar la liberación de acetilcolina, para abrir canales de potasio acetilcolino dependientes, para hiperpolarizar las células endoteliales, para producir una activación de la L-arginina, y por lo tanto va a haber un incremento de la citrulina y esto es un precursor del óxido nítrico, que es un gran vasodilatador. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, en el libro lo van a entender mejor. Disculpe, doctor, ¿podría explicar de nuevo, por favor? No. Puntualmente quisiera que me haga la pregunta. No me diga, repita la clase otra vez. Puntualmente de este esquema, ¿qué es lo que no has entendido? Puntualmente. Bueno, entonces, ¿me podría explicar cuáles son o sea, cuál viene a ser el receptor del núcleo ambiguo? O sea, Ya. ¿a qué neurona sináptica recibe? Sí. Entonces, cuando llega, estas son unas células nerviosas, cuando llega la señal aferente al núcleo del tracto solitario, este no solamente hace lo que ya le dije en la diapositiva anterior,
esto, sino que aparte se conecta con el núcleo dorsal motor del vago y con el núcleo ambiguo, que son componentes del sistema parasimpático y por lo tanto producen baja de la presión arterial. Si quieren, me ahorro todo lo de la L-citrulina, la L-arginina, del óxido nítrico, todo eso, y me ahorro la acetilcolina. Y solamente le digo que si activan el núcleo dorsal del vago y activan el núcleo ambiguo, va a bajar la presión arterial. Sí, para los alumnos que son un poco más inquietos, si quieren saber cómo lo va a bajar la presión arterial, ya tienen que seguir la cascada, que es un poco más, no digo complejo, sino que es un poco más completo, ¿no? Eso está en su libro de Gano, ¿ya? De fisiología de Gano. Este dibujo incluso es del libro de William Gano. Ahí está explicado. Muy bien. ¿Y qué sucede cuando la presión arterial baja? O sea, al contrario, ¿ya? Lo que le he explicado es cuando la presión arterial sube. ¿Y qué pasa cuando la presión arterial baja y baja menos de 80 milímetros de mercurio? Cuando la presión arterial baja, entonces hay una menor disponibilidad de oxígeno, hay un aumento del CO2, hay un aumento de los hidrogeniones, y esto va a llevar a una estimulación de otras células especializadas que están también en el seno carotídeo, que están también en el callado aórtico, que están también en los vasos pulmonares y que se llaman quimioreceptores o también quimorreceptores o receptores químicos. Y estos receptores químicos también se conectan con el núcleo del tracto solitario y hace lo mismo de lo anterior. O sea que si ustedes saben bien esto, saben bien todo el mecanismo, llámese de varoreceptores o de quimioreceptores. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras los varoreceptores bajan la presión arterial, los quimioreceptores, su función es subir la presión arterial. Y lo suben porque detectan que le falta oxígeno. Entonces, se le llama quimioreceptores, porque son receptores químicos. Pero no solamente detectan la disminución de oxígeno. Si usted les inyecta alguna sustancia ácida al seno carotídeo, donde exista un aumento de los hidrogeniones, va a ver que también suben la presión arterial y lo hacen a través de la actividad simpática. ¿Se ha entendido? Ya estoy en quimioreceptores, ¿ah? Ya Sí, esto profe. ya no son varoreceptores, son quimioreceptores. Muy bien. Entonces, este sube la presión arterial. Los varoreceptores fundamentalmente bajan, lo cual no quiere decir que no lo puedan subir también. Se ha visto experimentos que los senos carotídeos aislados y el callado aórtico, al dejar de mandar señales aferentes, hay una activación del núcleo rostral y por lo tanto una activación del simpático, ¿no? Antes, cuando nosotros hacíamos las prácticas en animalitos, cortábamos el nervio vago y se veía que producía una activación de todo esto también. Muy bien, entonces seguimos con los quimioreceptores. Entonces, ¿cuál es la función fundamental de los quimioreceptores? ¿Cuál es? Aumentar Bajar la presión. aumentar la presión. Subir la presión arterial. Subir la presión arterial. Muy bien, pero no lo entiendo, doctor, porque si usted dice que su función es subir la presión arterial, yo estoy viendo el esquema que dice que aquí activa, su efecto primario activa el centro vagal y el centro vagal lo baja la presión arterial. No lo entiendo su esquema.
Muy bien, así es. El efecto primario de los quimiorreceptores por falta de oxígeno es bajar la presión arterial. Pero ¿por qué no lo baja? ¿Por qué en lugar de bajarlo lo sube? Porque estos quimiorreceptores también producen a través del núcleo respiratorio vulvar activación de la actividad respiratoria. Y esta hipocapnia que produce un aumento de la actividad respiratoria. ¿Ustedes saben lo que es la hipocapnia? No, doctor. La hipocapnia es la disminución de CO2. ¿Y ustedes saben por qué hay disminución de CO2? Por la disminución de hidrógeno. Sí, es cierto que hay disminución de hidrógeno, pero ¿por qué está disminuido el hidrógeno? Porque, como les he dicho, hay aumento de la actividad respiratoria. Por lo tanto, aumenta la frecuencia respiratoria. Y en lugar de tener 14 o 12 respiraciones por minuto, se eleva a 25 a 30 respiraciones por minuto. Por lo tanto, el CO2 baja, bajan los hidrogeniones. Y este estiramiento pulmonar aumentado, lo que va a hacer, va a inhibir el centro vagal, que es el ambiguo y es el núcleo dorsal del vago. Por lo tanto, predomina el simpático. Pero miren, ¿cuál es el aprendizaje de esta diapositiva? Su efecto primario de los quimiorreceptores es bajar la presión arterial, es bajar la frecuencia cardíaca, pero hemos visto que lo sube porque al activar, al aumentar la actividad respiratoria, produce hipocapnia. Y esta hipocapnia y este estiramiento pulmonar aumentado desactivan al centro vagal. Muy bien. Entonces vean ustedes que si la presión arterial baja menos de 60 milímetros de mercurio, ya se está por morir la persona, ¿no? Entonces, antes de morir, existe una activación potentísima del centro vasomotor cerebral que va a aumentar la cantidad de hidrogeniones, ácido láctico, aumento de CO2. Esto aumenta la actividad simpática, produce vasoconstricción, aumento de la actividad cardíaca y aumento de la presión arterial. Se produce una liberación potente de noradrenalina de la médula suprarrenal y con esto permite llegar al accidentado desde la Avenida América, que tanto se accidenta, hasta el Hospital Belén. O sea, te da más o menos media hora de tiempo para llegar, ¿no? Porque antes de morirse aumenta la presión arterial en 9 veces su cantidad que tiene. Muy bien, hay otro mecanismo de regulación de la presión arterial que ya no es tan rápida, sino que es a plazo intermedio. Significa el mecanismo de secuestro de líquidos y la adaptación del continente al contenido. ¿Esto qué significa? Significa que si la presión arterial está muy elevada, entonces la sangre se sale de la arteriola al líquido intersticial, se recupera de la parte venosa, pero miren ustedes, recupera menos de lo que saca. Por lo tanto, acá en el intersticio se queda líquido. Y esta es una forma equivocada, por supuesto, porque no puede perdurar mucho tiempo, de tratar de esconder líquido que le sobra en el aumento de la presión arterial, sacando agua o sangre o plasma de la parte, de la parte arterial del capilar hacia el intersticio y recuperando una menor cantidad y el resto se queda en el intersticio. Fisiopatología del edema en los pacientes hipertensos. Este líquido que se queda acá en el intersticio forma el edema. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva.
Este 37 es la presión hidrostática con que llega la sangre a esta arteria. Esta es la presión hidrostática que transmite el corazón a través de la arteria. Y acá, este es el capilar. El capilar tiene una parte arterial porque está muy cerca de la arteria y tiene otra parte venosa porque está cerca de la vena. En este capilar, en la parte arterial, la presión hidrostática lo vence a la presión oncótica o coloidosmótica. ¿Por qué motivo? Porque la presión coloidosmótica es de 25 y 25 menos 37 es 12 milímetros de mercurio a favor de que lo saque hacia afuera. En cambio, la presión hidrostática de este lado venoso ya baja de 37 a 17, o sea, baja 20 milímetros, pero la presión oncótica no baja, sigue siendo 25. Por lo tanto, de 25 a 17, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 8, ¿no es cierto? Acá lo saca con, ¿cuánto? 12 Con milímetros. 12 y acá lo recupera con 8. Entonces hay 4 milímetros de mercurio que se queda acá en el intersticio. Y eso lo trata de recuperar la circulación linfática y algunos otros mecanismos de reabsorción de agua. Pero se empieza a hinchar. Entonces, este es el mecanismo de secuestro de líquido de la fuerza de Frank Starling. Y esto le va a servir a ustedes para explicar cuando su paciente en Chumbivilca le pregunte, señorita, ¿por qué me estoy hinchando? Y ustedes sepan que es un paciente que tiene la presión arterial elevada y tiene una cardiomegalia, corazón agrandado, ¿no? Entonces es importante eso porque ustedes tienen que darle una explicación, aunque el paciente no lo entienda, pero en algún momento lo va a entender. El otro mecanismo de controlar la presión arterial o producir una homeostasis de la presión arterial es la adaptación del continente al contenido. O sea, si tengo mucha sangre, las arterias se relajan. Si tengo poca sangre, las arterias se contraen para tratar de mantener una presión arterial adecuada. ¿Y por qué es tan importante mantener la presión arterial adecuada? Porque así, así el cerebro no sufre, puede seguir consciente, pero si la presión arterial se te cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, tú pierdes la conciencia. Ya, te desmayas, mejor dicho. Entonces, el cuerpo trata en lo posible de mandarle sangre al cerebro, aunque las piernas y los brazos se queden sin sangre, aunque el estómago se quede sin sangre, le manda sangre al cerebro porque es lo más importante en ese momento. Entonces, cuando la presión arterial está elevada, para explicar este mecanismo, existe un estímulo mecánico a través del flujo pulsátil, porque como ustedes saben, este no es un flujo continuo, sino es un flujo pulsátil. ¿Y de dónde viene esa pulsatividad? Viene de las sístoles cardíacas que se transmiten a través del árbol arterial. Entonces, este estímulo mecánico con este flujo pulsátil va a producir un rozamiento tangencial en las paredes del endotelio arterial. Y este rozamiento tangencial, que también se le llama el shear stress, va a activar al endotelio vascular. Y cuando este endotelio vascular está sano, o sea, no es ningún fumador, no es hiperlipidémico, o sea, no está con grasas, no está lleno de colesterol su sangre, este endotelio vascular cuando está sano produce un aumento del GMP cíclico, ¿ya? Produce un aumento del óxido nítrico y produce un aumento de las prostaciclinas vasodilatadoras. Esto lleva a una disminución de la presión arterial. ¿Entendido? ¿Sigo?
Sí, profesor. Muy bien. Entonces, este shear stress que se da acá, en las paredes de las arterias, va a activar unos canales de calcio mecánicos para que ingresen calcio al interior de estas células endoteliales. Y este calcio va a activar a la NO sintetasa, que va a tomar la L-arginina, el oxígeno y el NAD fosforado, lo va a convertir en citrulina, óxido nítrico y NAD no hidrogenado. Por lo tanto, este óxido nítrico va a activar a una guanil ciclasa, transformando el GTP en GMP cíclico. Y el GMP cíclico es un gas potente que va a producir relajación del músculo liso arterial. ¿Sí? Bueno, luego, este GMP cíclico es atacado por unas enzimas, unas sustancias que degradan al GMP cíclico en 3,5 GMP cíclico y ya se inactiva. Y por lo tanto, todo vuelve otra vez al inicio. Y por último, la más importante de todo el mecanismo de regulación de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona-vasopresina. ¿Por qué es el más importante? Porque este sistema de compensación o de regulación arterial puede durar años, en cambio los otros solamente duran meses. Entonces, este sistema de renina-angiotensina se basa a que cuando por algún motivo le falta presión a la arteriola aferente renal, del glomérulo renal, ya sea porque disminuye el oxígeno, porque aumenta el hidrogenión o porque disminuye la volemia, o ya sea porque la presión arterial es tan alta que la arteriola aferente se defiende y se contrae y produce disminución de oxígeno, va a hacer que el aparato yuxtaglomerular renal produzca a través de unas células especializadas la liberación de renina, y esta renina va a transformar el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, cuando va a pasar por el pulmón, se convierte en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 es la sustancia, la hormona que va a producir vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Por eso, cuando el paciente le muestre a ustedes su sobrecito de losartán que está tomando, ustedes sepan que losartán es un inhibidor de los receptores de angiotensina 2, donde esta sustancia se pega para aumentar la presión arterial. ¿No? Como en medicina va progresando, todo va cambiando, se van abaratando costos. Anteriormente, los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 costaban como 5 soles cada uno. Ahora ya pues cuestan 10 céntimos, ¿no? Es losartán genérico. Pero este es el mecanismo. O sea, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, y no solamente es un vasoconstrictor, sino también va a producir en la médula y va a producir en la corteza suprarrenal liberación de aldosterona, y esta aldosterona va a retener más agua y va a actuar también arriba en el hipotálamo y en la hipófisis para producir la liberación de vasopresina, y la vasopresina es una hormona vasoconstrictora también. Esa, la vasopresina, se le dice antidiurética. Espérate, creo que me estoy quedando sin un ratito. Creo que me estoy quedando. Sí.
sin batería, espérense. Ya. Muy bien. Ocampo, buenas tardes. Hay un alumno que ha levantado la mano. Ah, ya, yo pensé que me estaba quedando sin batería. Ya, lo que pasa es que estoy a full screen, no lo veo. No. Ya. Ya, perfecto. Dígame. Sí, doctor. Le quería consultar que entonces, bueno, en el caso de la angiotensina 2 podremos resumir que pues es un vasoconstrictor, pero en caso de la angiotensina 1, solo sirve como factor activador de la angiotensina 2. No, la angiotensina 1 también es un factor de nuclear que va a producir una activación a nivel nuclear de una célula de músculo liso para formar aumento del grosor del músculo liso, del grosor del ventrículo, y también está activando unos factores NTF, y también va a activar la apoptosis, que es la muerte celular programada. O sea, la angiotensina 1 no solamente es un paso, sino también puede actuar per se, significa por sí sola, activando hipertrofias del músculo cardíaco y también engrosamiento del músculo liso arterial. Y no solamente existe angiotensina 2, también hay angiotensina 3 y angiotensina 4, que se da en los fetos y se da en otras cosas más, ¿no? ¿Otra Sí, pregunta? doctor, eso era todo. Muchas gracias. Ya, otra pregunta. Vea, aquí está angiotensina 3 y falta otra, angiotensina 4 también hay. Vean ustedes, un ratito. Un ratito. Ya, entonces, vean ustedes que tenemos receptores AT1 para la angiotensina 2 en la corteza adrenal, que libera aldosterona. La aldosterona retiene sodio, el sodio retiene agua, el agua aumenta el volumen circulante, el aumento del volumen circulante produce aumento de la presión arterial. En el riñón, a nivel de los túbulos, produce reabsorción proximal de sodio y de agua. En el sistema nervioso central, la angiotensina 2, a través de los receptores AT1, produce sed, apetito por la sal. ¿Sí? Estos receptores son algunos receptores que también utiliza el COVID, el virus. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, ¿qué es lo que produce? Produce constricción, produce aumento de las resistencias periféricas, produce aumento de la vasopresina. La vasopresina también es un vasoconstrictor y también tiene efectos antidiuréticos. En las arterias, como dijo el alumno, ¿qué cosa también hace la angiotensina 1? La angiotensina 1, al igual que la angiotensina 2, interviene en el remodelado. ¿Mm? El corazón, ¿qué cosa hace los receptores de angiotensina 1? Fundamentalmente en el músculo ventricular. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. Al aumentar la contractilidad, aumenta el calcio, pero luego existe una mala disposición del calcio intracitosólico. Y la frecuencia cardíaca lo hace fundamentalmente no por los AT1, sino lo hace a través de los receptores beta 1 sensibilizados que están en el nodo sinusal de la aurícula derecha. Este fue el primer hombre que, por lo menos en la historia está registrado que le colocó una cánula de bronce a un caballo y puso una varilla de vidrio por donde ascendía la sangre y se podía ver directamente
el efecto de la presión arterial. Lo que pasa es que este dibujo está mal hecho porque lo ha puesto en el cuello y la verdad que lo puso en la femoral del caballo, no lo puso en el cuello. El reverendo Stephen Hales midió la presión arterial en forma directa en estos años, miren, 1700. ¿Cuáles son los tipos de hipertensión arterial que van a escuchar o van a conocer? La esencial y la secundaria. La esencial, porque yo no conozco la causa. Y como no conozco la causa, le digo que es esencial. El 95% de los casos de hipertensión son esenciales. Un 5% sí sé cuál es la causa. Y si sé cuál es la causa, tengo la obligación de solucionarlo para que deje de ser hipertenso esa persona. ¿Por qué? Porque secundaria significa que es secundario a algo. La regla de Helves. Esto es el mundo, la población de hipertensos, de los cuales, miren, la gran cantidad de hipertensos desconocidos que ni siquiera saben que son hipertensos, porque la hipertensión no produce síntomas. Por eso se llama el enemigo o el asesino silencioso. No produce síntomas. Debuta con un EBC o con un infarto. Luego tenemos una cantidad que ya son conocidos. Estos ya saben que son hipertensos, pero no se tratan. Esta pequeña cantidad se trata. Y de toda esta cantidad, espérate por activar mi láser, solamente el 12.5% de hipertensos son controlados. El resto debuta con un infarto de miocardio, con EBC, o sea, enfermedad vascular cerebral, antes le llamaban ACV, y un montón que son desconocidos. ¿Cuáles son los factores etiológicos en el proceso hipertensivo? El riñón, por supuesto, creo que es el más importante, la anomalía renal. Aumento primario del gasto cardíaco, ¿no? Ese es el corazón o el músculo cardíaco hipereficaz que le decía en mi clase anterior. El defecto arteriolar primario, defecto del sistema adrenérgico central o periférico, este es el paciente que bota mucha adrenalina. Biosíntesis alterada de los mineralocorticoides, este paciente que tiene demasiada aldosterona. Anomalías en el transporte iónico, o sea que la bomba sodio-potasio o sodio-calcio no funcionan bien. Regulación anormal del volumen sanguíneo, que se queda mucha sangre en el intersticio o no es capaz de regularlo de acuerdo a lo que yo les expliqué del continente y del contenido. Hay otras personas que comen mucho sodio, mucha sal, y se vuelven hipertensos porque no son capaces sus riñones de eliminar el sodio de más. Y por último, ahí existe la desregulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial? La alteración de la curva de relación presión, la hiperactividad simpática y la teoría metabólica. ¿Qué significa la alteración de la curva presión, sal y presión? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta curva, vamos a ver que a partir de los 100 milímetros de mercurio para adelante debemos tener una mayor eliminación de sal y agua a través de la diuresis. Hay otros que esta curva está acá nomás así. Significa que empieza a subir la presión, empieza a eliminar sodio y agua. Estos pacientes nunca se van a volver hipertensos. Pero hay otros pacientes que su curva está más aplanada, que necesitan presiones de 150 para que recién empiecen a eliminar sal y agua. Estos pacientes que necesitan mayor presiones para que sus riñones funcionen eliminando sal y agua son los que se van a volver hipertensos. Genéticamente,
son los riñones ahorradores de sal que en los miles de años de civilización no se han transformado, no se han adecuado a nuestra dieta occidental. ¿Por qué motivo? Porque antes, muchos millones de años para atrás, cuando los animales salían de los grandes lagos, que había mucha sal, salieron hacia la tierra y empezaron a alejarse de los grandes salares, sus riñones se fueron transformando, convirtiéndose en riñones ahorradores de sal, porque ya no encontraban sal. Y en el camino solamente encontraban raíces y plantas, por lo tanto comían raíces y plantas. Y las plantas y las raíces tienen mucho potasio, pero poca sal. Y la sal es importante para la vida, claro que sí. Entonces, fueron cambiando, fue cambiando su genética para convertirlos en riñones ahorradores de sal. Muy bien, pasaron los años, miles de años, y otra vez viene una dieta occidental donde absolutamente todo lo que tú comas tiene sal. La papita frita viene con sal, la carne de pollo ya tiene sal, la carne de red normalmente tiene más sal que la de pollo, todo, hasta el plátano tiene sal. Entonces, ya no necesitas tú tener riñones ahorradores de sal, necesitas eliminar la sal de más. Pero si tú te quedaste con los genes del riñón ahorrador de sal, te vas a convertir en hipertenso. Pero si te supiste adaptar a los cambios actuales, modernos, y empezaste a eliminar sal con tus riñones, no te vas a volver hipertenso, aunque comas más sal de lo realmente saludable. Entonces, la teoría genética tiene fundamental importancia. No le echen la culpa a la sal, échenle la culpa a que los riñones no se adaptaron. Esto es el volumen, aumento del volumen de líquido extracelular, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión media, aumento del gasto cardíaco, autorregulación, aumento de la presión arterial. Aumento del aporte de sal, aumenta el volumen extracelular, aumento de la presión arterial, disminución de la renina y de la angiotensina, disminución de la renal de la sal y agua, retorno del volumen extracelular a la normalidad y retorno de la presión arterial a la normalidad. Esto cuando tus riñones son capaces de deshacerse de la sal de más. En una historia clínica, siempre se le pregunta, ¿su papá, su mamá son hipertensos o diabéticos? Sí, son diabéticos, mi papá es hipertenso, mi mamá también, ya, usted ya no debe comer sal. Pero si todavía tengo 35 años, ya no debe comer sal porque usted tiene el gen del riñón ahorrador de sal y usted va a hacer hipertensión. Pero todavía no lo soy, todavía no lo es, pero lo vas a hacer. Acá está descrito lo que le acabo de decir. Este es el riñón normal, sube la presión y empieza a eliminar orina con sal. Este es el hipertenso esencial. Necesita mayores presiones sistólicas para que recién empiece a eliminar la sal. Estos son los hipertensos. Hay muchos estudios donde dicen que aunque que dejan de lado la teoría genética, porque dicen que cualquier persona, aunque tenga el gen de la hipertensión, si se cuida y empieza a consumir solamente de 3 a 5 gramos de sal en 24 horas, nunca va a ser hipertensión. Y hay otros que dicen que aunque se cuide, el paciente que no se muere a los 80 años y tiene el gen de la hipertensión, aunque no coma sal, va a terminar siendo hipertenso. Lo mismo se elimina menos agua y sodio que en personas normales, el hipertenso. Hay una alteración en la liberación del inhibidor endógeno del ATPasa, sodio, potasio, la guabaína endógena, que se le llama esto, el péptido natriurético auricular y otros. ¿Por qué motivo?
Porque este péptido natriurético auricular, que se libera, decían que se liberaba en la aurícula derecha, pero se ha visto que también se libera en los vasos pulmonares de alta recepción de sangre, que son los vasos pulmonares de mucho volumen y poca presión, de baja presión. Esto también son capaces de liberar este PNA. Este PNA lo que va a hacer es aumentar la diuresis y aumentar la eliminación de sal para volver la presión a valores normales. Cuando el péptido natriurético B, ya no el A, el B, ustedes lo encuentran elevado en sangre, tienen el derecho de pensar que este paciente está haciendo ya una insuficiencia cardíaca congestiva, porque el péptido natriurético tipo B es de origen cerebral y el cerebro ya está detectando que este paciente se está hinchando de agua, se está hinchando con agua. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el péptido natriurético A sirve para hipertensión arterial, el péptido natriurético B sirve para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Defecto congénito que reduce la presión de filtración y la excreción adecuada de sodio. Alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros lo que hacemos acá es, a veces los alumnos me preguntan, pero doctor, ¿pero por qué le da porque yo doy la furosemida, que es un diurético diasa, y aparte de eso doy un diurético que me va a inhibir el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, me va a inhibir al simpático, ¿no? ¿Cómo se llama ese diurético, doctor Hilario? Que lo toman en la altura. El nombre comercial es el Diurace y el nombre, farmacológico, ¿cuál es? Sí, ahora lo veo. Acetazolamida, ya me encontré. Sí. Es la acetosalamida, ¿ya? La acetosolamida es un diurético que, miren ustedes, como diurético no tiene no tiene gran potencia, o sea, no sirve mucho como diurético, pero sirve extraordinariamente bien para desactivar el eje renina-angiotensina-aldosterona-vasopresina, o sea, me desactiva el simpático. Por lo tanto, es conveniente darlo esta acetazolamida para mantenerlo frenado el sistema simpático. Más que diurético. Para diurético prefiero ¿cómo se llama esta? La hidralazina o si no, la furosemida, ¿no? Pero la acetazolamida es muy buena. Y también para el mal de altura. Para el mal de altura es excelente. Produce una pequeña acidosis metabólica, que es muy bueno para los alumnos que van a subir arriba de los 4.000 metros de altura. Este es el mecanismo de las bombas que se produce en el riñón de un hipertenso, que no les voy a preguntar en el examen nada de esto porque no está en su perfil que ustedes sepan estas cosas. Y alteración genética en el RAS, ¿no? La principal alternativa del análisis genómico de la hipertensión es el estudio de los genes candidatos. ¿Ya? El RAS es el sistema renina-angiotensina. Más de 100 genes candidatos han sido involucrados y pertenecen al RAS, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay alteraciones en el angiotensinógeno en el hipertenso. Hay un polimorfismo del M235T en el exón 2 del gen del angiotensinógeno, que es causado por la sustitución de una timina por una citosina,
lo que provoca el cambio de una metionina por una treonina en la molécula del angiotensinógeno. Y ello se asocia a un 20% en la concentración plasmática del angiotensinógeno. Al haber más angiotensinógeno, va a haber mayor angiotensina, 1, 2, 3 y 4. Y esto va a producir no solamente aumento de la presión arterial, sino hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, hipertrofia de los vasos arteriales y aumento de la resistencia periférica. La teoría metabólica, por supuesto que una persona que es gordita es una persona que va a tener resistencia a la insulina, va a tener hipertensión y va a tener dislipidemia, ¿no? Entonces, el síndrome de la hipertensión arterial a través de la teoría metabólica dice que si tú empiezas a subir de peso o empiezas a aumentar tus triglicéridos, disminuyes tu colesterol bueno, esos tejidos van a tener mayor resistencia a la insulina. No es que tú no tengas insulina, lo que pasa es que no va a obedecer tus tejidos a la insulina que tú tienes y vas a necesitar más insulina y por lo tanto son esas personas gorditas que están entre 85, 95, 100 kilos y tú le ves las axilas y empiezan a oscurecerse las axilas, el cuello se oscurece y empiezan a tener unos como papilomas negritos en el cuello y en las axilas, en la ingle y en las partes genitales. Eso se llama acantosis nigricans y es un evento fisiopatológico del síndrome metabólico que conlleva a la hipertensión arterial y a las actividades metabólicas previas a la diabetes. Si a ese gordito pues este es de raza blanca, pero si nosotros le hacemos sacar su camisa y le mira las axilas, acá las axilas van a tener oscuras, el cuello oscuro, las ingles oscuras, la parte posterior de las nalgas oscuras. Esto se llama síndrome metabólico, acantosis nigricans. Cintura más de 102, en las mujeres más de 85. Menos mal que la mujer peruana no es una mujer obesa en sí, menos mal. Los triglicéridos mayores de 150 es criterio también para el síndrome metabólico. Y la tensión arterial mayor o igual a 130/80. Criterio metabólico. Estos gorditos tienen una glucotoxicidad, una lipotoxicidad y aumento de la citoquina proinflamatoria, o sea, son gordos inflamados. El gordo inflamado es el que se va a convertir en hipertenso, porque van a ver ustedes gordos que no están inflamados, y estos gordos que no están inflamados no son hipertensos, esos son los obesos normotensos. ¿Tiene relación directa la resistencia a la insulina con la disfunción endotelial? Por supuesto, claro que sí. Entonces, acá ya estamos armando varias cosas. La obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, la enfermedad coronaria, la hipertensión y la muerte. Entonces, lo que empieza siendo obeso termina con muchas complicaciones, termina amputado y termina con enfermedad coronaria. Y esto le cuesta al Estado peruano no solamente la hemodiálisis, porque esto te malogra los riñones, sino también todas las camas de UCI en las enfermedades coronarias son producto de la hipertensión arterial. ¿Cuál es la mayor causa de enfermedad vascular cerebral que produce el stroke y el ictus, ¿no? Que vulgarmente se le llama, le ha dado un derrame? ¿Cuál es la mayor causa? La hipertensión arterial sistólica. Obesidad, diabetes mellitus no insulino dependiente, resistencia a la insulina, mire, hiperinsulinemia, disminución del ATPasa sodio-potasio y ATPasa calcio, aumento del sodio y del calcio en la pared arteriolar, aumento de la resistencia periférica y resistencia al sodio,
aumenta la actividad simpática, el músculo ventricular se agranda, se produce la cardiomegalia, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, aumento de catecolaminas, aumento de la resistencia periférica, hipertensión arterial, pero esto no termina acá. Hipertensión arterial, stroke y muerte, porque esto produce la stroke, el ictus o la enfermedad vascular cerebral. Insisto en la teoría genética porque esta es una teoría que cada vez está más en boga. Dice que el que nace panzón, dice, es al ñudo que lo fajen. Es un dicho muy antiguo de la gente del campo. El que nació panzón es al ñudo que lo faje. Y efectivamente, porque si los genes mandan, dice. Si ya tienes los genes, esta es una enfermedad familiar poligénica y multifactorial con interacción de múltiples genes entre sí y con medio ambiente. Algunos genes involucrados son el gen del angiotensinógeno, es el gen candidato más fuerte. Enzimas como la beta hidroxilasa, aldosterona y sintetasa, óxido nítrico sintetasa, sodio potasio. El péptido natriurético auricular, que antes se pensaba que solamente en la aurícula derecha se liberaba, ahora se ha visto que en un montón de lugares se libera. La lesión endotelial puede tener una susceptibilidad genética sobre la cual actuarían diferentes factores como la ingesta inadecuada de sal, el estrés y se manifiesta la hipertensión arterial. Un tercio de los casos de hipertensión en una población son de origen genético y casi en la mitad de los casos de hipertensión arterial esencial. Eso que dicen, no sé de qué cosa es la hipertensión esencial, 95% de todos los hipertensos, de eso la tercera parte, o sea, miren ustedes, de 95, el 33% genético. Con respecto a los patrones de herencia, se cree que existen alguna forma de hipertensión de transmisión mendeliana. La principal alternativa es el estudio de los genes candidatos. La hiperactividad simpática viene de mucho más arriba, no es solamente corazón, suprarrenales, viene desde la hipófisis, más arriba de la hipófisis, el hipotálamo. El hipotálamo tiene relación con el circuito límbico tiene relación con el haz córtico hipotalámico que viene de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el cerebro ejecutivo son las emociones. O sea que si usted es muy intenso, mi amigo, frene a tiempo porque todo esto activa el sistema simpático y se va a terminar infartando a los 40 años. Respuesta fisiológica de medida entre los estímulos ambientales, aumento del gasto cardíaco, de la contractilidad, vasoconstricción, todo esto es cierto, aumenta la ADH. Cuando están de pie mucho tiempo, también se activa el sistema simpático y se retiene mayor sodio y agua. Entonces, ¿cuál sería la presión arterial ideal? Me han hablado mucho y no me han oído muy bien. Lo ideal es que tenga pues menos de 120, ¿no? De sistólica y menos de 70 de diastólica. Eso es lo ideal. Pero recién hablamos de hipertensión cuando tenemos la sistólica igual o mayor de 140, estadio 1, y el estadio 2 cuando es mayor de 160. Repito, lo ideal es que
tengan menos de 120. Pero hablamos de hipertensión realmente cuando usted le toma la presión a su paciente en 3 oportunidades, en la misma consulta, en brazo diferente y en una pierna, mire. Así dice Kaplan. Para que usted califique de hipertenso a una persona, en una sola consulta tiene que tomarle la presión en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Y se queda usted con la presión más alta encontrado en los 3 lugares. No crea que va a sumar usted 140 más 150 más 160, lo sume, lo divide entre 3. No, se queda con la presión más alta. Esa es la presión. Si en esas 3 la presión está igual o mayor a 140, el paciente usted puede poner que es hipertenso. Entonces Kaplan dice, para enfermería, que no tienen las capacidades para, dice, tomar la presión en la femoral, entonces tomarlo en tres oportunidades diferentes, o sea, no tomen la presión en el mismo día, tomen en 3 oportunidades diferentes en un solo brazo si quieren, y se quedan con la presión más alta. Si en 3 oportunidades la presión sistólica, una de ellas es mayor de 140 y mayor de 90, pongan el sello y fírmenlo que es hipertensión arterial. ¿Ya? Cuando ustedes quieran leer un poquito más de hipertensión, recurran a Norman Kaplan. Kaplan es el que más ha escrito de hipertensión en el mundo. Bueno, el 7º reporte del comité de expertos dice que en mayores de 50 años, las presiones arteriales sistólicas mayores de 140 son un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, por supuesto. No solamente cardiovascular, sino también enfermedad cerebral vascular. Miren lo que dice esto acá. Es interesante esto, por eso se acopla acá la teoría genética. Dice, a partir de 115/75, el riesgo de enfermedad cardiovascular se dobla por cada incremento de 20/10 milímetros de mercurio. Los normotensos de 50 años tendrían un 90% de riesgo de desarrollar hipertensión a lo largo de su vida. O sea, miren lo importante de la teoría genética. Si ustedes están hasta los 50 años con su presión arterial normal, todavía no canten victoria porque tienen un 90% de posibilidades de hacerse hipertenso si su papá o su mamá han sido hipertensos. Aunque ustedes hayan llegado a los 50 años con la presión normal. Los genes mandan. Bueno, y acá dice que debemos dar tratamiento farmacológico recién a partir de 140 para arriba, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les he querido decir. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Gracias, doctor Campos. Jóvenes, enciendan sus micrófonos y pregunten al doctor Campos. Aprovechen. Acá Mathieu Roland Hans Ruiz. No sé si Hans Ruiz, ¿qué? ¿Hans es ese apellido? No, doctor, es mi tercer nombre. Ah, tiene 3 nombres, ya me confundí. Hans, acá tengo un alemán, dije, pucha, ya. Muy bien. A ver, cuéntame entonces, Hans. Sí, tenía una duda más que nada de un caso
no sé si clínico, pero en el caso, por ejemplo, de que una persona tenga, o bueno, o no presente parte del riñón, o sea, una nefrectomía, ¿cómo regularía su presión en ese caso? ¿También puede venir a intervenir la angiotensina? Claro, si tiene una solo riñón, o sea, ese riñón lo va a suplir con creces al otro. ¿Por qué se llama con creces? Fíjate tú, que el otro riñón que ha quedado, no solamente que va a hacer su trabajo del otro que no tiene, sino le aumenta un 10% más. Por eso es que las personas que tienen un solo riñón no tienen su filtrado glomerular en 90 o 100, tienen en 110. ¿Me estás entendiendo ahí? ¿Hasta ahí? Significa que si tú lo ves así, simplemente diríamos, está súper, está mejor que un sano. No es que esté mejor que un sano, lo que pasa que está poniendo su riñón, está poniendo su cuota de más. Entonces, esa hiperfunción de ese riñón se va a agotar más rápido y más pronto va a empezar a hacer insuficiencia renal. Y cuando empieza a hacer insuficiencia renal, ya no es capaz de metabolizar la angiotensina 2, ya no va a poder eliminar la sal y por lo tanto va a aumentar su presión arterial. ¿Sí? Entonces, una de las causas de hipertensión arterial nefrógena es que el otro riñón que ha quedado, si bien es cierto, en un primer momento, diríamos en los 2 o 3 primeros años, lo suple al otro, luego se deteriora con mayor facilidad. Sí, se pueden convertir hipertensos mucho más antes que una persona normal. ¿Otra? Jóvenes, si hay preguntas, háganlas. Háganlas. Por ejemplo, doctor Campos, la presión arterial en un habitante de altura, porque los jóvenes cuando egresen, lo primero que van a ir es el serum en altura, ¿no? Claro, 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 claro. Se ha quedado por acuerdo que al habitante de altura se lo trate como una persona normal en cuanto a lo que se le exija las mismas presiones que a un habitante de la costa. Así se ha quedado. Pero nosotros sabemos realmente que una persona que esté en altura está siendo agredido. No solamente su sistema cardiovascular, está siendo agredido. Esta falta de presión de oxígeno agrede a los pulmones, al cerebro, a los riñones, a todo, ¿no? Por lo tanto, eso que dicen que en la altura no hay enfermedad cardíaca no es cierto, doctor Hilario. Sí lo hay. Lo que pasa es que el habitante que está en la costa a nivel del mar y que tiene una pequeña hipertensión, estadio 1 o grado 1, ¿no? Sube a la altura y se va a sentir muy bien porque se activan todos sus sistemas y va a funcionar y se va a sentir mejor que en la costa. Pero no es eso, sino simplemente que está gastando su moneda que le queda, está gastando sus ahorros. Pero la clasificación de presión arterial, doctor Hilario, y ya sea en la costa o en la sierra, son las mismas, o sea, no tienen se ha quedado eso. Glucosa y presión, tanto habitante del mar, a nivel del mar, como habitante de la altura, se sigue exigiendo las mismas cantidades, no hay otras cifras. En ese caso, gracias, doctor. Quedaría para los jóvenes, por ejemplo, un amplio trabajo de investigación, ¿no? Sí, Podrían hacerlo, sí. ¿no? Jóvenes, preguntas, comentarios. ¿Preguntas, jóvenes? Profesora, ¿Quién es? Silvia. también nos había comentado sobre, o sea, los medicamentos que son necesarios para controlar, digamos, el aumento de la hipertensión arterial cuando estamos en altura. Sí, Silvia. Había mencionado sobre la furosemida. Sí. Sí.
La furosemida, no lo he mencionado en la altura. Lo que he mencionado para la altura es la acetazolamida. La acetazolamida es un fármaco que se da en la altura porque eh, dicen que previene el mal de altura, pero hay que empezar a tomarlo antes de subir y seguir tomándolo, ¿no? Mientras esté allá hasta que regresen incluso, ¿no? La acetazolamida es un diurético, pero fundamentalmente que causa una acidosis intracelular. Eso es su mecanismo de acción, pero la persona no se apuna, o sea, no le da el soroche. El ASIC lo puedes emplear en cualquier momento, lo puedes emplear aquí, arriba, porque el ASIC es yo lo empleo fundamentalmente para bajar rápido la presión arterial. O sea, está tomando su medicamento normal para la presión arterial, ya sea losartán, ya sea bisoprolol, ya sea enalapril, y aparte le agrego su furosemida y rápidamente lo controla, porque lo estoy tirando la curva de diuresis, presión, sal, lo estoy tirando a la derecha. Significa que lo estoy haciendo que elimine ese riñón que si solo no puede eliminar completamente la sal y la orina además, lo estoy haciendo hiperfuncional y por lo tanto regulo la presión arterial en forma rápida, hasta que pienso con cuál medicamento lo voy a cambiar, ¿no? Porque no puedes tener a un paciente permanentemente tomando lásico, o sea, furosemida. No, es contraproducente. O sea, lo puedes tener un mes máximo, pero no permanentemente. En cambio, la, la hidralacina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Julito? El HTZ, las siglas. La hidroxi... Estás HTZD. hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida lo puedes tomar toda tu vida, no hay problema. Como que lo toman, los pacientes cardíacos toman la hidroclorotiazida toda su vida, pero con la furosemida no puedes tomarlo toda tu vida. Puedes tomarlo un mes, máximo 2 meses, luego tienes que dejar. La hidroclorotiazida sí. La acetazolamida sí, lo puedes tomar permanentemente, pero no en alta dosis, ¿ah? Tienes que tomarlo 25 miligramos nomás, porque como te he dicho, esto te va a desactivar el sistema simpático. ¿Qué dice que quiere que lo escriba? ¿Qué cosa? Como Silvia, había ¿qué es? mencionado, profesor, sí, sobre la Hidroclorotiazida. Sus siglas es HTZD. Hidrocloro. A ver, HTZD. Sí, es creo. Así de Julito, ¿no? HTZD en mayúscula. Sí, acá pongo el nombre, lo estoy escribiendo ya. Sí, ahí es sus siglas. Sí, ese es. Hidrocloro. Ahí está. Ya Hidrocloro. lo escribí. Ya. Ya lo escribí, Jorge. Ya, perfecto. Esto viene de 100, viene de 50 y viene de 25. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, Jóvenes, ¿qué consecuencias tiene la hipertensión si es que no se llega a controlar? Porque me parece que dijo que el derrame cerebral o que Así, también puede darse así. una Así es, insuficiencia. fíjate que la hipertensión no te da ningún síntoma, ¿no? Ni te duele la cabeza, nada. Para que la hipertensión te produzca dolor de cabeza, tiene que estar arriba de 180. Pero, ¿cuál es el peligro? El hipertenso un día está recontra bien, se acuesta, se va a dormir y al otro día se levanta que no siente la mitad del cuerpo. ¿Ya? Ya no puede mover la mitad del cuerpo. O está sentado conversando y de repente se le enreda la lengua, empieza a balbucear, ya no puede hablar. ¿Ya? O de repente está sentado conversando y un ojito se le va para otro lado. No está con los ejes de los ojos paralelo. Un ojo se desvía y no ha tenido eso. ¿Ok? O está conversando y pierde la hilación de lo que está conversando y retoma. Todos esos son EBC,
enfermedad vascular cerebral. Significa que la hipertensión ha producido una reactividad en las arterias del cerebro en algunas zonas, depende de la zona, por eso son los síntomas, y esa zona se ha quedado sin sangre. Se llama enfermedad vascular cerebral isquémica, no la hemorrágica, ¿ya? Cualquiera podría decir, no, la presión le va a romper un vaso arriba y va a producir enfermedad vascular cerebral hemorrágica. Falso. La que produce mayormente la hipertensión arterial es la isquémica, como una reactividad protectora del cerebro frente a la hipertensión arterial. Es por eso que nosotros en esos casos usamos aspirina para mantener como un factor inhibidor de la agregación plaquetaria, y atorvastatina porque produce efectos pleiotrópicos especiales en las células endoteliales de los vasos sanguíneos cerebrales. Mucha gente no lo toma porque dice, el doctor se ha equivocado, me ha dado atorvastatina, cree que yo estoy con los lípidos elevados en la sangre. Entonces al paciente hay que explicarle para qué se le da, porque si no, no lo toma. Desgraciadamente, pues en los hospitales te dan 10 minutos por paciente a ver si lo puedes explicar y encima tienes que llenar el papel del CIS. Después de 10 años he empezado a llenar papeles del CIS. Terrible ya. Realmente somos el país de lo que más números hay que poner código del asegurado, DNI, teléfono, atrás los medicamentos, código de los medicamentos, 0, 10 de la enfermedad, y total que tienes que llenar esos papeles que te llevan, por más veloz que seas, 7 a 8 minutos, y el paciente tiene que estar en 5 minutos afuera, ¿no? Pero bueno, así es. Pero realmente debería haber bueno, de ahí pasan a enfermería, realmente la consejería te lo pasan a enfermería, porque como el médico ya no le dan el tiempo para explicar, la enfermera tiene que explicarlo. Profesor, cuando se tiene un desmayo previo a eso, fue un dolor en la zona posterior inferior de la cabeza, ¿esto puede ser un signo de patrón de hipertensión? Sí, podría serlo, podría serlo. O podría no tener también dolor de cabeza, ¿ya? Simplemente debuta con que una parte del cuerpo no le responde. Ani levantó la mano. A ver, Ani Nayeli, creo que es mi Sí, alumna, no sé. sí, doctor, buenas tardes. Ella, Quería hacer, había mencionado también sobre la losartán, que, sí. bueno, quería preguntarle en sí si la losartán había mencionado que tenía su efecto sobre la angiotensina 2, Bloquea los no receptores sé si es, AT1. Sí. Los receptores AT1 y es es, donde se acopla la angiotensina para producir los efectos indeseables. Y el losartán bloquea los receptores AT1 de la angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2, cuando quiere actuar, encuentra los receptores bloqueados. ok, listo, doctor, muchas gracias, tenía esa duda. Melissa Aro Ábalos. Doctor, yo le quería preguntar si no mencionó esto, pero me parece que la captopril también funciona como un vasodilatador coronario. No, la captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, inhibe el paso de angiotensina 1 en angiotensina 2, es un paso adelante, ¿ya? Es una droga, es un fármaco más antiguo, previo a losartán, que es un inhibidor de los receptores, pero no deja de ser, o sea, tiene un plus que no lo tiene el losartán. ¿Cuál es el plus? Que al inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, entonces también va a inhibir a unas enzimas que degradan a la bradicinina. Por lo tanto, aumenta la bradicinina, produce una disminución de la coagulabilidad, o sea, disminuye la formación de coágulos, y aumenta el óxido nítrico, aumenta la bradicinina, y la bradicinina es un potente vasodilatador. Repito, el captopril no tiene el mismo efecto que el losartán.
El captopril es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, inhibe el paso de la 1 y la 2, pero lo inhiben a través de una vía. Quedan 2 vías más que se puede convertir. La vía de las caspasas es el 60% de conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Esa vía no la inhibe el enalapril. Entonces, ¿cómo puedes tú explicar que el enalapril sea tan bueno como el losartán? Si no inhibe el 60% de las vías que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La respuesta está que aumenta la producción y disminuye la degradación de bradicinina. Y la bradicinina es un potente vasodilatador. Any question? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Hay excelentes Profesor, preguntas. una consulta. Cuando una persona, digamos que recibe emociones fuertes, cualquier emoción, sea buena o mala, y de repente le duele la cabeza en la parte trasera, ¿puede ser que sea una persona hipertensa o llegue a ser una persona hipertensa? Sí, sí, sí. Yo lo he estado explicando, pero así rápidamente, que en la parte prefrontal, donde se captan las emociones, tiene un sistema de comunicación por fibras nerviosas con el circuito límbico, donde se procesan las emociones y también la memoria. El circuito límbico tiene relación con el hipotálamo tiene relación con la hipófisis, y ahí se va a producir un aumento del sistema, o sea, de los efectos simpáticos en el hipotálamo y en la hipófisis. Por lo tanto, al primar el sistema simpático van a aumentar la presión arterial, ¿sí? Entonces, este aumento de la presión arterial puede dejar momentáneamente sin sangre alguna parte del cerebro y eso puede producir un derrame cerebral, vulgarmente llamado derrame cerebral. O sea, la respuesta es sí. Antes los médicos no tenían esa información de neurociencias y decían, no, las emociones, no, ¿cómo se va a infartar una persona con las emociones? Decían, ¿no? ¿Cómo? Y sí, se puede infartar. ¿Ah? Hay un estudio que se llama el síndrome de Katsu, Katsuboro, de un japonés, donde dice que existe una relación entre el cerebro y el corazón. Sí, es cierto. Por eso es que la mayor cantidad de infartos se da o los domingos en la mañana o el día del cumpleaños en la mañana, cuando no vas a trabajar, cuando te quedas en tu cama pensando acerca de tu vida, ahí te infartas. Se llama Tukotsubo, el síndrome de Tukotsubo. Dicen que hay un cerebro en el corazón y un corazón en el cerebro. Sí hay conexión. La respuesta es sí hay conexión. A ver, ¿ha levantado la mano alguien más por ahí? No sé quién ha sido. No lo veo. No, nadie levantó la mano. ¿Alguien más, jóvenes? Jóvenes, pregunten. Takotsubo se llama, Julio. El síndrome de Takotsubo. Takotsubo. Sí, Takotsubo. Profesor, una pregunta. ¿La aspirina no tiene ningún efecto para lo que es la presión arterial alta? Claro que sí. Se dice que si tú tomas aspirina permanentemente, hay un camino, bloquea a unas prostaciclinas que son vasodilatadoras. Entonces podría subir un poquito a la presión arterial, pero muy poco. Y si tú lo pones en una balanza, la inhibición de la agregación plaquetaria y lo pones en el otro platillo de la balanza, la pequeña subida de la presión arterial, créeme que te quedas con la ganancia que vas a tener en la agregación plaquetaria.
porque generalmente son los coágulos los que van a tapar arriba una zona cerebral. Pero la pregunta está bien, aumenta ligeramente la presión arterial. Doctor, disculpe, ¿cuál era el mecanismo de defensa del cerebro para cuando hay hipertensión? Produce vasoconstricción. No solamente el cerebro, la arterial, la renal también. La arteria renal también se protege cerrándose. Por eso se dice que una persona que ha estado con un infarto cerebral no le baje la presión mucho, porque ese es un mecanismo de defensa, la presión alta, para que entre un poco de sangre al cerebro. O sea, por ejemplo, si ha tenido 200 de presión, bájaselo a 160, pero no lo quieras bajar a 120, porque ese cerebro ya se acostumbró a defenderse. O sea, vive ese cerebro con una vasoconstricción permanente. Si tú lo bajas a 120 y ese paciente su basal era 150, imagínate, se queda sin sangre. O sea, lo que se trata en el infarto cerebral es proteger la zona penumbra. O sea, lo que se murió, se murió. La parte del cerebro que se murió ya no lo vas a recuperar, pero se trata de proteger, o sea, de salvar lo que está alrededor de la zona muerta. Sí, yo me quedaría con el efecto protector de la aspirina más que con una pequeña subida de la presión arterial. Jóvenes, hay excelentes preguntas. Pregunten, por favor. ¿Preguntas? Sí, Jadimir. Doctor, buenas tardes. Entonces yo podría afirmar de que el aumento de la presión arterial media en la hipertensión arterial esencial fundamentalmente se debe a un aumento de las resistencias periféricas. A un aumento de la resistencia periférica. La presión arterial, la hipertensión esencial es que tú no conoces la causa, ¿no es cierto? No conoces la causa, si no ya no sería esencial, sería secundaria. Entonces, lo que importa más en el accidente cerebrovascular es la presión sistólica aislada. Cuando alguien se preocupa mucho por la presión arterial media, yo estoy pensando que ese es un paciente nefrópata. ¿Por qué? Porque cuando alguien me habla mucho de presión arterial media, está pensando en riñones, porque el riñón, cuando tiene una PAN abajo de 70 milímetros de mercurio de PAN, o sea, presión arterial media, ya empezó a subir la creatinina. Por eso se dice que un paciente que ya está con una pequeña insuficiencia renal, nunca le baje la PAN por menos de 70 o 60, porque va a aumentar la creatinina. No sé si lo has empleado el término así muy alegremente, muy rápidamente, sin saber lo que significa, pero presión arterial media es casi sinónimo de riñones. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? No hay pregunta mala, lo malo es no preguntar. Doctor Campos, parece que no hay más preguntas. Perfecto, muchas gracias a todos los Muchísimas alumnos. gracias, doctor Campos. Yo ya le di a Nayeli, le di el PDF de mi clase anterior, espero que lo comparta con todos y ya mañana o pasado le doy el PDF de la presión arterial, ¿ya? Perfecto. Sí, Muchas gracias. Gracias, Julio. Como moderador siempre es importante. Gracias, jóvenes alumnos. Hasta luego. Gracias, jóvenes. Buenas tardes. Que estén bien. Nos vemos mañana. Cuídense. Buenas tardes.